Bienvenidas, bienvenidos a la clase de inglés de hoy. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión del presente simple, porque vamos a comenzar con el presente continuo, es decir, vamos a aprender un nuevo tiempo verbal y para eso vamos a estar todo el tiempo haciendo un contraste entre esos dos tiempos verbales y entre medio vamos a hacer algunas prácticas, así que tienen que estar listas y listos para entrar a la práctica también. Las prácticas de hoy van a ser en Neo, así que ahí yo les voy a avisar cada vez que asigne una práctica. Am, y vamos a estar viendo la comparación entre los dos tiempos verbales, así que tienen que poner bastante atención para que desde ahora mismo no confundan estos tiempos verbales, porque realmente cuando empezamos a confundirlos o cuando empezamos a usarlos mal, es cuando comienzan nuestros problemas. El tiempo verbal que vamos a aprender ahora no es difícil, yo diría que es mucho más fácil que el presente simple, así que me parece que va a ser para ustedes también fácil seguirlo. Pero lo complejo está en no confundir uno con el otro, ¿ok? Ahora les voy a explicar mejor de qué estoy hablando. Vamos a estar viendo la presentación y lo primero que tenemos que aprender es el nombre de este tiempo verbal, porque ya les había dicho, aprendimos el presente simple, que está al lado izquierdo de mi pantalla, y aprendimos el presente continuo, que está al lado, vamos a aprender, perdón, el presente continuo, que está al lado derecho de mi pantalla. El presente simple ustedes ya lo conocen, lo hemos visto varias veces desde el inicio del semestre que lo estamos viendo y ahora solo lo vamos a estar revisando un poco más para que podamos hacer el contraste entre ambos. Porque, ¿por qué vamos a hacer este contraste? Porque no quiero que les confundan las reglas. Ese es un problema grande cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, es que se nos olvida que hay que separar las cosas en su conjunto. Si aprendemos un nuevo tiempo verbal no significa que nos tenemos que olvidar del anterior, simplemente significa que tenemos que añadir un cajón diferente en el mueble de nuestro cerebro para ponerle un título que se llama Present Continuous y entonces va a estar bajo la misma carpeta. Imagínense que están en su compu. Crean una carpeta que se llama tiempos verbales y dentro de esa carpeta ya tienen el presente simple porque ya lo crearon cuando lo hemos estado practicando. Ahora tienen que crear la carpeta para el presente continuo. Son dos carpetas diferentes, pero están bajo una carpeta madre que es el tiempo verbal. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque los tiempos verbales nos ayudan a hablar de las acciones. Eso ya también se los he explicado. Nos ayudan a poner las acciones dentro de una línea de tiempo. Sería muy raro si no tuviéramos la división entre los tiempos verbales, porque nunca sabríamos qué pasó ayer, qué pasa hoy, qué pasa continuamente, qué está pasando ahora. Para hacer todas esas divisiones necesitamos de los tiempos verbales. Entonces, tienen que guardar esta información bajo la misma carpeta madre que son los tiempos verbales, pero en carpetas a su vez separadas, porque si las ponen todo junto, luego van a estar hablando como Tarzán y eso ya es grave. Es difícil salirse de los hábitos, entonces si nos acostumbramos a mezclar todo lo que sabemos, luego cuando queremos hacer una oración correcta es muy difícil. Entonces, por eso, desde el inicio vamos a estar haciendo un contraste entre ambos. Una cosa es el presente simple y otra diferente es el presente continuo. Vamos a ver los ejemplos, porque es importante que se acuerden ustedes ciertas cosas. En el presente simple solo necesitamos un verbo en su forma base o un verbo con ese al final si estamos hablando de una tercera persona singular. Si es una tercera persona singular, sería entonces she reads every day. Esa sería la regla para las oraciones que son afirmativas, como estas. Y además, si decimos I read every day o she reads every day, eso significa que esta acción se repite.
Por lo tanto, debe ser un hábito. Entonces, el presente simple nos ayudaba a hablar de nuestros hábitos. También nos ayudaba a hablar de nuestras rutinas y de cosas que son generalmente verdad. Ya les voy a explicar eso nuevamente. Pero acá tenemos un hábito, el hábito de la lectura. I read every day, she reads every day. Eso versus el presente continuo se ve de la siguiente manera. El presente continuo nos sirve para hablar de cosas que están sucediendo en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando, tú estás escuchando. Yo estoy hablando, mi vecino está jugando. Yo estoy hablando, mi vecino está viendo televisión. Yo estoy hablando, mi vecino está jugando fútbol. Entonces, como puedes ver, son oraciones que expresan lo que está pasando ahora, en este momento. Y para eso, entonces, vamos a utilizar el presente continuo, para hablar de lo que está pasando en el presente, en el momento en que estamos hablando. Si te fijaste en mis ejemplos que di en español, en todos utilicé el verbo ser o estar, en realidad estar, que en inglés es solo to be. Lo vamos a ver primero en español para que luego puedas hacer el link entre español e inglés. Entonces necesito el verbo estar, verbo to be, y luego necesito un verbo que termine en ando o endo. ¿Qué significa eso? Estoy hablando. Eso es un verbo que termina en ando. Y eso indica que la acción está sucediendo ahora. En español, siempre en el presente continuo termina con ando, como hablando, o termina en endo, como en el caso de estoy comiendo. Estoy comiendo. ¿Okay? En español son dos posibilidades entonces. Ando o endo, dependiendo del verbo. Pero siempre se queda con el verbo to be. En inglés va a suceder algo similar, pero solo hay una opción. Por eso, igual a mí me parece más fácil. Tenemos el verbo to be, obviamente, en el caso de estoy, y tenemos también un verbo que termina en ing, en ing. Y la ing va a estar representada por ando o endo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Estoy hablando. I am speaking. Estoy comiendo. I am eating. ¿Ok? Esa es la correspondencia entre el español y el inglés de acuerdo con el presente continuo. De esto podemos inferir que cuando hablamos del presente continuo, estamos hablando de acciones que están en progreso. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción claramente comenzó en el pasado, pero en el presente está en progreso, no ha terminado, está sucediendo todavía. Por ejemplo, nuestra clase comenzó hace unos minutos, pero yo estoy dando la clase. Eso está sucediendo ahora. No ha terminado la clase, estoy enseñando inglés. I am teaching English. ¿Ok? Para esas acciones vamos a utilizar el presente continuo. Y en realidad las reglas son esas que acabamos de ver. Voy a dar más ejemplos para que vayan viendo realmente a qué me refiero con todo esto. Pero para hacerlo más sintético, el presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo en el momento en que estamos hablando o acciones que están en progreso, que no han terminado. Siempre van a necesitar el verbo to be más una acción en ing y ahí tienes. Eso es todo lo que necesitas saber sobre el presente continuo. Por eso también al inicio de la clase les decía, es más fácil que el presente simple. El presente simple tiene más reglas, mientras que el presente continuo no tiene tantas reglas. Vamos a ir viendo más ejemplos para que vaya explicando con mayor claridad todo esto. Solo recuerda, tenemos hábitos,
o rutinas, como I cook every day. That's a routine. Esto sería una rutina, es parte de mi rutina cocinar todos los días. Y también teníamos que, si yo quiero decir que es parte de la rutina de otra persona, vamos a decir she cooks every day. Entonces, tienes que tener solo claro esto. ¿Está hablando de hábitos, de rutinas o de cosas que están sucediendo ahora, en este momento? Y por el otro lado, si no es mi rutina, pero eso está sucediendo ahora, puedo decir I am cooking right now. Estoy cocinando ahora. Depende de lo que quieras decir, el tiempo verbal que vas a utilizar. Y esa es una lección que cada persona tiene que hacer cuando está hablando. Depende de lo que de cuál sea el significado de mis palabras, el tiempo verbal que yo voy a usar. Si yo quiero hablar de mis hábitos, voy a utilizar el presente simple. Si yo quiero contarte lo que estoy haciendo ahora, voy a utilizar el presente continuo. Ojo ahí. Lo que sí es muy cierto es que siempre vamos a necesitar el verbo to be más una acción en ing para el presente continuo. Eso es inevitable. No puedes dejar fuera el verbo to be ni el verbo en ing. Vamos a ver otros ejemplos para que puedas ir entendiendo mejor esto que estoy explicando. Estábamos viendo en la anterior diapositiva las oraciones afirmativas. Y en las oraciones afirmativas siempre vamos a necesitar lo siguiente: un pronombre, un verbo, que es el verbo to be, una acción en ing y un complemento. Entonces, ¿cómo quedaría esto? I am eating chocolate. Pronombre, verbo to be, acción en ing y complemento. Esa es la fórmula, y con esa fórmula puedes hacer cualquier oración. Lo único que te voy a pedir es que tengas cuidado, porque siempre me pasa que mis estudiantes escriben oraciones como I eating chocolate. I eating chocolate estaría incorrecto porque le falta el verbo to be. I'm eating chocolate. Si no pones el verbo to be, aquí dice yo comiendo chocolate. Suena rarísimo, te falta algo. I am eating chocolate. Yo estoy comiendo chocolate. ¿Ok? Entonces no olvides el verbo to be y por supuesto tampoco tienes que olvidar la ing. Tampoco puedes decir I am eat chocolate. No, esas cosas no tienen sentido. Por eso tienes que aprenderte bien las reglas del tiempo verbal y utilizarlo como corresponde. Son poquitas, pero también requieren práctica, como todo lo que vas a aprender cuando estés practicando tu segunda lengua. Entonces, tienes que tener cuidado con esos pequeños detalles. Son chiquititos, como en el caso del verbo to be, es chiquitito. Pero es demasiado importante. Acarrea un significado demasiado especial dentro de la oración. Lo mismo que las 3 letras finales, ing, ing, son solo 3 letras. Pero acarrean un significado demasiado grande. Si lo dejas fuera, deja de tener sentido tu oración. Así que cuidado con eso también. Vamos entonces a ver otros ejemplos que tenemos por acá. Y aquí tenemos una tabla comparativa. Otra vez vamos a seguir haciendo la comparación entre el simple y el continuo, ambos en el presente. ¿Para qué? Para que sepas que cada cosa tiene que estar en su sitio. Las reglas del presente simple se quedan en el presente simple y las reglas del presente continuo deben estar en el presente continuo. No las puedes mezclar porque si no, no va a tener ningún sentido lo que digas. Tenemos, por ejemplo, la división clásica que siempre hacemos en esta clase entre las afirmaciones, las negaciones y las preguntas. Para el presente simple, cuando hacíamos una afirmación, necesitábamos que el verbo se quede sin cambios cuando estamos hablando de I, también cuando estamos hablando de we, cuando estamos hablando de you
y cuando estamos hablando de they. ¿Ok? Entonces, con cualquiera de esos 4 pronombres, nada de lo que venga después va a cambiar. Eso es demasiado importante. Eso lo digo porque tienes que hacer el contraste entre la tercera persona singular. Sería read. She reads every day. ¿Ok? Entonces, ten cuidado con esas cosas. Recuerda siempre que la S al final del verbo sigue siendo importante para el presente simple. No se puede evitar. No la podemos dejar fuera. Y también en las negaciones teníamos el uso del verbo auxiliar. Siempre para hacer negaciones con I, you, we, and they necesitábamos utilizar do. Y do, por supuesto, lo vamos a utilizar junto a la partícula negativa don't. Entonces, también tienes que recordar que si vas a hablar de una tercera persona singular, he, she, it, en vez de utilizar do, tienes que utilizar does. Y ahí te quedas con doesn't. She doesn't read. Ok, entonces, esto también es importante que no lo olvides porque lo vas a seguir utilizando por todo el tiempo que hables o estudies inglés. Y finalmente, para hacer las preguntas, si se acuerdan bien, yo les dije desde el inicio del semestre que todas las preguntas en inglés comienzan con un verbo. En el presente simple comienzan con un verbo auxiliar, que puede ser do o puede ser does. Does she read every day? Entonces, las preguntas siempre comienzan por un verbo, auxiliar o cualquier otro tipo de verbo. Y eso no lo podemos olvidar. Otra cosa que no podemos olvidar es que para el presente simple, en afirmaciones yo voy a necesitar la S al final. No puedo prescindir de ella, la necesito. Cuando estoy hablando de he, she, it. Pero cuando yo estoy haciendo negaciones o preguntas, no necesito la S al final del verbo. Fíjate aquí. ¿Por qué no la necesito? Porque ya la tengo en el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que ayuda a crear las oraciones. Entonces el verbo auxiliar ahora está haciendo ese trabajo. Lo mismo va a pasar en las preguntas. Yo no le voy a agregar ese al final del verbo, aunque esté hablando de she, porque el verbo auxiliar ya hizo ese trabajo por el verbo. No lo necesito más. Solo en las afirmaciones voy a utilizar la S al final del verbo. Cuando yo estoy respondiendo preguntas, no debo agregar el auxiliar. Esa es otra regla que he visto ese error en varios de sus trabajos. Si yo estoy respondiendo una pregunta, estoy respondiendo de este modo. No estoy haciendo una negación ni una pregunta nuevamente. Entonces no necesito das en las respuestas, excepto cuando mi respuesta es una respuesta corta, como yes, she does. ¿Ok? Pero si es una respuesta larga, she likes apples, yo no puedo decir she does like apples. She likes apples. ¿Ok? Entonces, cuidado con todas esas cosas, las hemos practicado bastante y necesitan ponerles atención, seguir poniéndoles atención. También les he dicho en reiteradas ocasiones que la práctica es lo único que les va a ayudar a mejorar su comprensión sobre esto. Porque una lengua ajena, una lengua que no es la tuya, es difícil de aprender. ¿Por qué? Porque no entendemos sus reglas, no entendemos por qué decir esto en vez de lo otro, si en mi lengua materna yo lo digo así. Pero la práctica te va a ayudar a ganar comprensión de eso y ya no te va a parecer tan ajena. Y cuando logras comprensión de la otra lengua, también ganas intuición. Puedes a través de la intuición también reconocer qué cosas están mejor que otras. Entonces, practicar es obligación cuando estás aprendiendo una segunda lengua. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente recordar. Necesitamos recordar qué es todo esto. ¿Para qué? Para que lo podamos contrastar con lo que vamos a aprender a continuación, que es el presente continuo. ¿Ok? Insisto, todo lo que está en la primera tabla es recuerdo, repaso. Ahora vamos con lo nuevo.
En el presente continuo, que lo utilizamos para hablar de cosas que están sucediendo en el mismo momento en el que yo estoy hablando, o de acciones que están en progreso, lo que yo voy a necesitar para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas es el verbo to be. La buena noticia es que en el presente continuo no hay auxiliares, no hay verbos auxiliares. Por lo mismo, los verbos auxiliares, déjalos en el cajoncito del presente simple. Ahora, en el cajoncito del presente continuo no vas a necesitar nada de eso, no vas a necesitar ese al final del verbo, ni do, ni does, ni don't, ni doesn't. Todo eso, guárdalo en el presente simple. Pertenece solo al presente simple. Mientras que en el presente continuo vamos a descansar o vamos a depender del verbo to be, es primordial, y además vamos a depender de una acción en ing. Esos dos ingredientes son esenciales, no te pueden faltar para hacer oraciones correctas aquí. Entonces, tú dirías, I'm reading right now. ¿Qué significa eso? Estoy leyendo ahora. Esa es una acción que está en progreso. Comenzó en el pasado, pero no ha terminado todavía. Está sucediendo todavía. I'm reading now. Estoy leyendo. La conjugación va a depender del verbo to be. I am reading, you are reading, she is reading. ¿Ok? Entonces, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la conjugación del verbo to be, que es básicamente am, is o are. Pero reading sigue siendo con ing al final. Luego tenemos I'm not reading right now, que eso es el negativo. Si te das cuenta y comparas la afirmación con la negación, son igualitas. Igualitas. Lo único que ha cambiado es que a la negación yo le agregué not. Esa es la única diferencia. Si yo le quito not, entonces ahora esa pasa a ser una afirmación. Si le agrego not, es una negación. Si te das cuenta, aquí not está solito, mientras que en el presente simple está acompañado del verbo auxiliar. Solo en el presente simple necesitamos auxiliar. En el presente continuo no necesitamos auxiliar. ¿Por qué? Y esto también ya lo había explicado, el verbo to be es un verbo especial, no necesita la ayuda de nadie, es autosuficiente. Por lo tanto, no necesita de ningún verbo auxiliar para poder hacer sus oraciones. Por sí solo, él puede crear las oraciones que quiera. Entonces, el verbo to be no va a necesitar ayuda. Lo vamos a utilizar solito y le vamos a agregar la negación para hacer oraciones negativas. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir, en vez de I'm not reading right now, yo no estoy leyendo ahora, quiero decir ella no está leyendo? Entonces vamos a decir she, que significa ella, y simplemente vamos a conjugar el verbo to be, le vamos a agregar la partícula negativa al verbo to be, she isn't reading. Solo cuando estamos hablando de I, yo, la partícula negativa puede estar solita. Si no, hacemos una contracción entre la partícula negativa y el verbo. She isn't reading. She isn't reading. ¿Qué significa eso? Ella no está leyendo. En este mismo momento, esa acción no está en progreso. She isn't reading. Y finalmente, tenemos la última conjugación del verbo to be, que es are, y en este caso estamos haciendo una pregunta. Les dije recién que todas las preguntas en inglés comienzan con un verbo. En el presente simple comienzan con un verbo auxiliar, do o does, mientras que en el presente continuo comienzan por el verbo to be. ¿Ok? En este caso, are you reading right now? Are you reading right now? Entonces, solo es como volcar
la posición de las palabras. En vez de decir you are reading right now, si yo digo you are reading right now, eso es una afirmación y digo tú estás leyendo ahora. En cambio, si yo digo are you reading right now, eso es una pregunta y lo que significa es ¿estás leyendo ahora? Entonces ahí va a estar la diferencia. Lo mismo si yo quiero hacer este ejemplo con she. Que necesito, en vez de comenzar por she, necesito comenzar por el verbo. Is she reading now? Ok, entonces tienes que tener cuidado en el presente continuo, pero solo para crear todas las formas necesitas el verbo to be. Si sabes utilizar el verbo to be, tienes la mitad del presente continuo listo, ya está, lo tienes ganado. Porque solo necesitas conjugar el verbo to be y luego cualquier actividad que le vaya a agregar después tiene que ir con ing y listo. No hay nada más que hacerle a este tipo de tiempo verbal. ¿Ok? Entonces tienes que concentrarte en, primero, hacer la división entre los dos tiempos verbales, comprender para qué se usa cada uno y luego cuáles son sus reglas y sus formas. Para eso, les voy a compartir ahora en la pizarra ejemplos para que podamos contrastar, pero vamos a comenzar con el verbo to be. Vamos a hacer una especie de conjugación larga, perdón, no del verbo to be, del presente simple. Present simple. Y con el presente simple vamos a hacer 3 ejemplos para que tú puedas recordar cómo se hacen estos, cómo se utilizan los ejemplos de aquí en el tiempo verbal del presente simple. Lo primero que tienes que recordar es que necesitas un verbo en su forma base cuando estás hablando de he, she, it. Eso es lo primero. Perdón, de I, we, and they. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con I. I like, no, I live. Vamos con I live. I live en Cochabamba. I live in Cochabamba. Ahora yo quiero negar eso. Esta es una afirmación, por supuesto. Ahora yo quiero hacer una negación. Y quiero decir, no, no vivo en Cochabamba. Eso lo voy a decir con I don't live in Cochabamba. I don't live in Cochabamba. Yo no vivo en Cochabamba. Y ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser mi pregunta? Siempre comenzamos por el verbo auxiliar. Do I live in Cochabamba? Ok, entonces ahí ya tenemos la conjugación. Está listo. I live in Cochabamba. I don't live in Cochabamba. Do I live in Cochabamba? Perfecto. Vamos a ver un ejemplo entonces con we. Con we, que es el plural. En segunda persona plural. Y vamos a decir we like ice cream. We like ice cream. Nos gusta el helado. A nosotros nos gusta el helado. Ahora vamos a hacer una negación. En realidad no nos gusta. We don't like ice cream. Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente añadí el verbo auxiliar junto a la partícula negativa para decir, no nos gusta el helado. Ahora quiero preguntar, ¿cómo hago las preguntas? Necesito, por supuesto, comenzar por el verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar que le corresponde a we es do. Entonces vamos a decir, do we like ice cream? Pregunta. Ok, entonces aquí ya tenemos el panorama y esto se va a repetir para toda vez que queramos hacer oraciones sobre I, you, we, and they. Okay, esta regla es para esos 4 pronombres. Lo que es diferente en el presente simple tiene que ver con he, she, it. Ya sabemos eso. Entonces vamos a decir, she doesn't
vamos a empezar por el afirmativo primero. She lives in Cochabamba. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Ella vive en Cochabamba. ¿Qué cambió? Es al final del verbo. She lives in Cochabamba. I live in Cochabamba. She lives in Cochabamba. Vamos a hacer una negación y vamos a decir que ella no vive en Cochabamba. ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a she? Does. Entonces vamos a decir she doesn't live in Cochabamba. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestra negación. She doesn't live in Cochabamba. Y ahora yo quiero preguntar, no estoy segura, ¿vive en Cochabamba? Entonces vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo comenzamos las preguntas? Siempre con el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a she? Does. Entonces, does she live in Cochabamba? ¿Ok? Y entonces ahí tienes la otra parte de la regla del presente simple. ¿Para qué pronombre vamos a utilizar esto? Para she, para he y para it. ¿Ok? Entonces eso es demasiado importante. Vamos a hacerlo con otro color, no me gustó este. Entonces vamos a hacer la división en esto, ¿por qué? Porque luego vamos a hacer la comparación con el presente continuo. ¿Por qué digo luego? Porque todavía no lo vamos a hacer, básicamente. Porque en realidad lo que vamos a hacer ahora mismo es un pequeño quiz. Vamos a ver si estás entendiendo esto. ¿Por qué necesitamos hacer un quiz? Más allá de la evaluación y la nota que podamos tener, que obviamente nos da un indicador, porque además tenemos que siempre estar poniendo a prueba lo que sabemos y lo que no, para que podamos hacer los cambios necesarios. Si hay algo que tú no sabes todavía, tienes que practicarlo. Y lo he dicho esto prácticamente todo el semestre. Sin práctica no hay nada que tú puedas lograr cuando se trata de aprender una segunda lengua. Incluso si ya sabes, si no practicas, te vas a quedar ahí, en eso que sabes. Y hay mucha gente que se queda ahí por años y que se queda con lo poquito que sabe decir por mucho tiempo. Y no lo recomiendo porque, ya lo he dicho también, es genial hablar una segunda lengua, es muy bonito y aprendes a comunicarte de otras maneras también. Puedes hablar con gente de distintas partes del mundo, entonces es genial, pero requiere mucho trabajo, no es algo que se va a dar fácilmente. Y necesita práctica constante, además requiere tiempo. No se aprende un idioma de un día para otro, ni en 3 meses, ni aunque vivas en Irlanda, como está de moda esos cursos de Irlanda, por 3 meses no es mágico, depende del trabajo, depende de tu habilidad, depende de tu memoria. Entonces, en esto también tú tienes que tomar responsabilidad y saber, a mí no me gustan mucho los idiomas, entonces tengo que esforzarme más. O a mí me gustan los idiomas, pero tengo mala memoria, entonces tengo que practicar mucho el vocabulario y las estructuras. Eso es un proceso personal, cada cual tiene que tomar la decisión y decir, esto es lo que yo necesito, además de las clases, para aprender. ¿Ok? Y una de las maneras en que podemos hacer eso, tomar esa decisión y saber qué es lo que yo necesito para aprender o mejorar una lengua, es tomando quizzes, para saber, bueno, en esto fallé y por qué. Entonces vamos a tomar un quiz de inmediato. Pon atención a esto porque si no luego vas a ir a hacer el quiz y vas a hacer cualquier cosa. El quiz que vamos a tomar ahora tiene que ver solo con el presente simple. ¿Ok? No uses ni trates de usar el presente continuo todavía. Vamos a tomar un quiz sobre el presente simple exclusivamente. ¿Ok? Así que fíjate en esto por última vez, que de esto se trata el quiz que vamos a tomar ahora. ¿Dónde vamos a tomar ese quiz? En Neo. Así que vamos a Neo. Mientras yo voy a Neo, les voy a pedir que ustedes también vayan a Neo. Y les voy a dar las indicaciones de inmediato, pero primero voy a asignar el quiz.
Aquí estamos. Acabo de asignarlo, así que ya les debería aparecer en las tareas anunciadas. Está en la unidad 9. Seguimos trabajando en la unidad 9. Y es el primero, se llama Let's Practice Present Simple. En realidad es el único que les debería aparecer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ustedes van a tener una serie de preguntas. En realidad es una sola pregunta, pero tienen que completar los espacios en blanco de cada oración. ¿Okay? Entonces, ustedes van a tener algo como esto, pero aquí obviamente van a tener el espacio para completar. Fíjate bien en la instrucción, dice complete the following questions with the present simple. ¿Ok? Insisto, utiliza solo el presente simple aquí. No te pongas a utilizar otras cosas. ¿Y con qué vas a completar los espacios en blanco? Con lo que está entre paréntesis. ¿Ok? Son solo 8 oraciones, pero aún así nos vamos a tomar 5 minutos para completarlo, porque necesito que piensen bien sus respuestas. Porque parece fácil, pero hay algunas que tienen ahí un poquito de complejidad. Piensen bien sus respuestas, revisen, acuérdense, de las reglas y revisen si lo están haciendo bien. 5 minutos para 8 ejercicios es un montón de tiempo. ¿Sí? Estoy con el teléfono y está tardando un poco. No sé si me puede dar un minuto, por favor. Así para poder entrar. Está cargando el Neo. Bueno, les voy a dar 5 minutos a todos, porque no les puedo dar a unos un tiempo y a otros otro tiempo, pero dale Ara, que recién voy a echar a andar el tiempo, así que todavía tienen tiempo. Lo importante es que piensen bien sus respuestas, por favor. No lo respondan como, ¿qué me importa? Voy a responder cualquier cosa. No, porque eso no les va a ayudar a mejorar. Ok, entonces déjenme poner el timer y tenemos 5 minutos desde ahora ya. Por cierto, si tienen preguntas, me las pueden hacer a través del chat o con sus micrófonos. Una pregunta, dentro del cuestionario nos aparece entre paréntesis, ¿solo tenemos que usar esas palabras o podemos poner otras palabras que consideramos que faltan en la oración? Todas las que ustedes crean que son necesarias en la oración. Ok, está bien, gracias. No hay problema.
Ya pasaron los 5 minutos, así que vayan cerrando el ejercicio para que podamos continuar. Recuerden que solo tenían que usar el presente simple y tal como nos indicaba la pregunta de Judy. Hay algunas palabras que ustedes tenían que agregar porque obviamente no están ahí y si es una oración en negativo, entonces ustedes tenían que agregar el auxiliar. Esas son las decisiones que tienen que tomar de acuerdo a lo que conocen sobre el verbo to be. Ok, ahora vamos a hacer una pequeña revisión, porque siempre es importante a la hora de entender qué sucedió aquí. Déjenme agrandar un poquito más para que se vea solo esta parte. Ya. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí, básicamente, es utilizar el presente simple. Y había algunas oraciones que podían ser confusas, solo por lo que acabamos de explicar respecto del presente continuo y el verbo to be. Entonces, ahí vamos a poner algo de atención. ¿Alguien me puede decir qué respuesta puso en esta que estoy marcando aquí? Are not they from Italy? Alrighty, yeah. Thank you very much, Diego. Are they not from Italy? They not from Italy? Are they not from Italy? ¿Y está correcta esta respuesta? ¿Podría haber sido de otra manera? ¿Alguien tiene otra respuesta que cree que es posible? Yo puse mis, aren't they not from Italy? Aren't they from Italy? Oh, From okay. Italy directo, no el not. Y me dijo Oh. que estaba mal mi respuesta. Oh. Aren't they from Italy? Ahora sí. Yeah, ahora sí. Thank you very much, Fabi. Yes. Aren't they from Italy? From Italy. Yeah. ¿Quién cree que una de las dos está incorrecta? A ver si se atreven aquí a decir algo. ¿Hay una de estas que está correcta y la otra está incorrecta? ¿No tenemos opinión sobre esto? Ya, en realidad ambas están correctas. En este caso solo me dieron respuestas correctas y todo bien. Pero estas eran las únicas dos opciones correctas. Aunque Fabi nos dijo que ella utilizó la segunda opción y le marcó incorrecto. ¿Por qué te marcó incorrecto, Fabi? Porque Neo solo me permite poner una respuesta correcta como opción. Y yo puse esta, que es la primera, justo la que puso Diego. ¿Por qué puse esta? Porque pensé que sería la que más iban a poner ustedes, entonces, solo por eso. Y como Neo no me permite poner más de una posibilidad, elegí la primera. Pero la segunda está perfecta. Aren't they from Italy? Está ideal también. Generalmente vamos a utilizar más esta que está aquí, la segunda. ¿Por qué? Porque ya les he dicho esto antes también, el inglés tiende a las contracciones. Nos gustan más las contracciones en inglés. Entonces, en vez de decir, are they not from Italy? Siempre diríamos, aren't they from Italy? Es más común. Las dos están correctas, pero la segunda es más común. La utilizamos más. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no son de Italia? ¿No son ellos de Italia? Y esta no es una forma muy común. Las preguntas negativas no son muy comunes, por eso yo casi no las enseño. Si se podrán haber dado cuenta, en todo el tiempo que hemos estado practicando el presente simple, nunca les presenté preguntas negativas. ¿Por qué? Porque no son comunes. Solo las utilizamos en dos casos. Pongan atención. Las utilizamos cuando estamos
muy sorprendidos de aprender algo o de saber algo, como tal vez yo siempre pensé que ellos eran de Italia y ahora me dicen que no son de Italia y yo digo, "Ah, ¿are they not from Italy?" Estoy muy sorprendida, ¿ok? Solo en ese caso, cuando quiero mostrar mi sorpresa y poner énfasis en mi sorpresa, voy a utilizar esa pregunta en negativo. "Ah, ¿are they not from Italy?" Esa es una, cuando quiero mostrar sorpresa o cuando quiero mostrarme muy ofendida. "Are you not serious?" Obviamente, estas dos formas, perdón, esta forma, interrogativa negativa, se utiliza solo para dar énfasis en la emoción que estoy sintiendo, que puede ser sorpresa o molestia. ¿Ok? Fuera de eso, no es muy común utilizar la interrogativa negativa. Solo ahora quería aprovechar el chance para mostrarles que el idioma, como tiene que ver con los seres humanos, también tiene que ver con las emociones, con lo que nosotros sentimos acerca de las cosas, y también lo vamos a utilizar en función de lo que queremos expresar. Si yo quiero mostrarme muy sorprendida, voy a utilizar esa forma en vez de decir, "Are they from Italy?" Porque si yo pregunto simplemente, "Are they from Italy?", simplemente se entiende que yo estoy haciendo una pregunta como cualquier otra. Pero si yo pregunto, "Are they not from Italy?", ahí estoy mostrando sorpresa. ¿Ok? El idioma también tiene que ver con eso. Por eso a veces cuando estamos aprendiendo un idioma tenemos que actuar mucho, tenemos que hacer como juego de roles y empezar a fingir emociones que a veces no sentimos, pero eso nos lleva a poder aplicar eso en contextos reales. ¿Ok? Cuando tú estés sorprendido o sorprendido sobre algo, utiliza eso. "Are you not serious?" ¿Ok? Pero eso depende del contexto nuevamente y es tu elección. Entonces sí, es posible hacer preguntas negativas. No es común, pero es posible. Ahora, hay formas que no son correctas, como por ejemplo, otro estudiante que no es de este curso, me dijo que sí, esto era correcto. "Are not they from Italy?" Y claro, esto en ningún caso podría ser correcto. Yo les he dicho también en varias ocasiones que en inglés es muy importante que cada palabra ocupe su lugar y siempre lo pongamos en ese lugar. No podemos andar por ahí poniendo las palabras en el lugar que nos dé la gana, como a veces lo hacemos en español. En español eso tiene sentido, en inglés no. Cada palabra en su sitio. Si yo pongo el not entre el verbo y el sujeto separado, en inglés eso no tiene ningún sentido. Se ve pésimo, se oye pésimo, no funciona. Entonces, lo único que yo puedo hacer es poner la partícula negativa después del sujeto, después de la persona, o lo puedo poner antes, pero en ese caso va a tener que estar pegado al verbo. ¿Ok? Esas son mis dos opciones. Así que no nos pongamos a crear, no nos pongamos creativos aquí porque eso en inglés no ayuda mucho. En inglés sirve mucho aprenderse la regla y utilizarla nomás. ¿Ok? Y había otra forma. Oh, sí. Otras formas que me habían mencionado agregando el auxiliar y todas esas cosas como they. No, era algo así. Don't they from Italy, algo así. Don't they are, eso era. Don't they are from Italy. Y eso, te digo ahora mismo que eso ya es solo un crimen. Esta se siente incorrecta y uno dice como, "Ugh, no, eso no está bien", pero esta definitivamente da cringe, es horrible. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, ¿por qué la última da cringe y no solo te parece incorrecta? Porque estás mezclando dos cosas que nunca van juntas. El auxiliar y el verbo to be son, pero enemigos totales. ¿Ok? Por eso da cringe verlos juntos. No, eso no va junto, no puede ser. ¿Ok? Así que no lo hagas nunca. Ni en el presente simple, ni en el presente continuo, ni en ningún lugar. Ni en ningún sitio. No hay lugar donde eso pueda ser posible. ¿Ok?
Auxiliar y verbo to be, imposible. Aunque yo esté hablando del presente simple, si yo veo el verbo to be, nunca voy a usar auxiliar. No lo necesito. El verbo to be es tan genial, tan autosuficiente que no necesita auxiliar. Él puede solito. Él hace sus afirmaciones, sus negaciones y sus preguntas solito, sin auxiliares. ¿Ok? Entonces, a la última opción, solo para que te acuerdes, siempre le vamos a poner 3 cruces, para que recuerdes, no, eso da cringe. La última, perdón, la penúltima, ya, te puedes equivocar porque es solo poner la palabra en un lugar que no corresponde, pero la última ya es demasiada locura. Nos gusta la locura, pero no tanto. Ahora, eso era con respecto de esta pregunta que era como la más difícil entre todas, porque el verbo to be siempre nos complica. Aunque no es tan complicado, siempre nos hace pensar de más. Ahora, hay otra cosa que les quiero mencionar, que es súper importante, y se las voy a mencionar ahora para que ya lo vayan teniendo en cuenta para el futuro. En inglés hay verbos que nunca vamos a utilizar con ing. Entre ellos está like. También tenemos entre ellos a want, a need y a love. Me había olvidado. Esos 4, entre otros, hay otros, pero no los vamos a ver todos, no los utilicen nunca con ing. Esto se los digo para que lo tengan en consideración con el presente continuo. Eso ya nos indica que estos son verbos no continuos, así les llamamos. Y eso nos da un poco las luces de que nunca lo vamos a utilizar en la forma continua, son no continuos. ¿Por qué no los usamos en la forma continua? Porque suenan rarísimos también. Por ejemplo, yo no puedo decir I'm liking this class. Puedo decir I like this class o I don't like this class. Pero no puedo decir I'm liking this class. Suena raro. En español también suena raro. Es raro decir me está gustando la clase. No, me gusta o no me gusta. Pero no decimos me está gustando. Cuando te gusta alguien no dices me estás gustando. Es rarísimo. No lo hagas. No te va a salir bien. Y en inglés tampoco. No funciona, no suena bien. Entonces no trates de ponerlo en el continuo. No funciona. Lo mismo va a pasar con want. I'm wanting cake. Estoy queriendo comer queque. No, rarísimo. Nadie habla así. Entonces, en inglés lo mismo. Va a pasar lo mismo con need. I'm needing a tissue. No, rarísimo. Estoy necesitando un pañuelo. No, necesito o no necesito, pero es raro decir estoy necesitando. Y finalmente, lo mismo va a pasar con love. I love o I don't love. Pero I'm loving, rarísimo. Estoy amando. No, raro. Me está encantando. No. ¿Me encanta o no me encanta? ¿Amo o no amo? ¿Ok? Entonces, y aquí había una pregunta que me hizo un estudiante con respecto del logo de McDonald's. Sí, están familiarizados con McDonald's, habrán visto su logo por ahí, que dice I'm loving it, o I'm loving it, no sé cómo es. I'm loving it, y claro, es un logo, es una marca, y ellos están utilizando el lenguaje en función de lo que ellos quieren vender. Eso no significa que esté gramaticalmente correcto. Entonces, en la vida real no hablamos así, no decimos I'm loving it. Es solo una marca y ya está. Pero no suena bien en contextos reales decir I'm loving it. ¿Ok? Entonces, eso con respecto del verbo like, want, need, and love. Anótenlos por ahí en algún rincón de su corazoncito para que se acuerden que esos verbos no los vamos a usar en el presente continuo. Pertenecen exclusivamente al presente simple. Vamos a poner ahí una marquita para que te acuerdes. Un corazoncito entre el presente simple y estos 4 verbos. Ellos se llevan muy bien. Ahora, vamos a hacer la revisión breve de esto. Decíamos, she chocolates, y tenemos not like. ¿Cómo hacíamos las negaciones? She doesn't. She doesn't like.
Entonces, solo tienes que fijarte. Estoy hablando de she. ¿Qué hacía para negar con she? Agregó does y la partícula negativa, she doesn't. Luego tengo you y understand. Y además tenemos que es una pregunta. ¿Cómo empiezan las preguntas? Siempre por el verbo auxiliar. Si estoy hablando de you, el auxiliar que le corresponde es do. Y finalmente el verbo. Do you understand? Ahí está. Lo tienes. Luego tenemos I at Capresso, entre paréntesis work, y con I el verbo nunca cambia, entonces solo lo vamos como dejar I work at whatever. Finalmente nos mudamos a lo siguiente y tenemos he. He, tercera persona singular, es una afirmación y he necesita una S al final del verbo. Entonces, ¿qué hacemos? He lives. Fácil, easy peasy. He lives en Cochabamba. Luego tenemos we a tissue. Es negativo porque tenemos not need. We not need a tissue. ¿Cómo decimos eso sin sonar como Tarzán? We don't need a tissue. ¿Ok? Entonces, el auxiliar que le corresponde a we es do, la negación don't, y ya lo tenemos. Aquí estamos hablando de una criatura que tiene 4 patas. Entonces dice it 4 legs. ¿Y qué hacíamos para conjugar el verbo con it? Has 4 legs. ¿Por qué? Pues le agregamos la S, pero además le quitamos la V y la E. It has 4 legs. Y finalmente tenemos el verbo to be, pero como afirmación. I be a teacher. Ya no puedo decir I be a teacher. ¿Qué tengo que decir? I am a teacher. I'm a teacher. Ok, entonces ahí tenemos el misterio resuelto. Te recomiendo que siempre cuando estés haciendo este tipo de ejercicios, si no estás muy familiarizado con las reglas, dale una vuelta, piénsalo 2 veces. A veces estas cosas nos salen naturales porque ya las conocemos, pero si no es tu caso, tienes que darle una vuelta sí o sí. ¿Para qué? Para que te asegures de que lo estás haciendo bien y para que te asegures de que tu cerebro además está aprendiendo, además está repasando las reglas, que es muy importante. Entonces piensa, como lo acabo de hacer yo, you es una pregunta, ¿qué auxiliar utilizo para la pregunta? ¿Cómo hago la pregunta? Haz todo ese razonamiento para que te acostumbres a la regla. No se te va a volver natural la regla en tu cerebro si no la practicas. Esa es la forma en la que tienes que naturalizar la regla en tu vida. Es decir, el presente simple. ¿Qué auxiliares utiliza? ¿Cuándo agrego ese? Como que tienes que estar todo el rato pensando en eso para que tu cerebro lo tenga más naturalizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que teníamos que hacer acá y es lo que te recomiendo que hagas constantemente para seguir practicando. Ahora vamos a volver a donde estábamos recién, que era en la pizarra. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Continuar con esta comparación que estamos haciendo entre el presente simple y el continuo. So let's go with the present continuous. Y en el presente continuo vamos a utilizar el verbo to be, como ya habíamos visto recién. Y entonces vamos a hacer ejercicios esta vez con you. Ya hemos utilizado bastante I. Y vamos a hacer una afirmación con you. Antes de eso les voy a mostrar lo siguiente. You are happy. You are happy. ¿Cuál sería la negación de you are happy? You aren't. Vamos a utilizar esta contracción. You aren't happy. Y vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál sería? Es, are you happy? Are you happy? Y ahí está. Ahora, si ustedes se fijan, aquí estamos usando el presente, perdón. Aquí estamos utilizando el verbo to be. Eso está súper bien. Pero ¿es esto el presente continuo? ¿Alguien me puede decir si esto es presente continuo? Presente simple. Very Falta good. el ing. Yep, very good. Very clever people. Gente muy inteligente. Sí, nos falta ing. Entonces, si nos falta ing, este no es el presente continuo.
Y si no es el presente continuo, ¿qué es? Evidentemente, es presente simple. ¿Ok? Entonces, el verbo to be también puede ir en el presente simple. La única diferencia es que en el presente simple va a ser el verbo principal, no va a estar acompañado de ing, no puede estar acompañado de ing en el presente simple, porque es el verbo principal. ¿Qué significa que sea verbo principal? Básicamente significa que es el verbo que carga el significado, es el único verbo. You are happy, no hay otro verbo aquí, es el único, entonces es el principal. ¿Ok? Entonces, en eso también tienen que fijarse. La estructura es una sola, no la podemos estar modificando. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo real. Vamos a ver un ejemplo sobre ustedes. Estoy escribiendo pésimo. Ok. You are singing a song. ¿Qué significa eso? Ustedes están cantando una canción. Vamos a hacer eso en negativo. ¿Cómo lo hago? You aren't singing a song. You aren't singing a song. Ahora yo quiero preguntar. ¿Y cómo pregunto esto? Are you singing a song? Entonces, ya desde el inicio podemos ver que el presente continuo es más fácil que el presente simple, porque solo está usando todo el rato lo mismo, lo único que va a cambiar es la negación, pero incluso la pregunta es lo mismo que la afirmación, solo que la pregunta comienza por el verbo y continúa por la persona, mientras que la afirmación comienza por la persona y continúa por la acción, el verbo. Pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo con they esta vez. Oops. They are, what are they doing? They are climbing a mountain. Qué random. Climbing a mountain. ¿Qué están haciendo? Están escalando una montaña. Ahora, que en realidad no, les mentí, no están escalando una montaña. ¿Cómo digo eso? Simplemente they aren't climbing a mountain. Entonces ocupo las mismas palabras, solo cambié esto que ahora está negativo. Ahora yo quiero preguntar, en realidad no sé, quiero saber el chismecito, cuéntenme. Y les pregunto, ¿are they climbing a mountain? Listo, ya está. Eso es todo lo que necesitan para el presente continuo. No es difícil, como pueden ver. Ahora tienen 5 segundos para mirarlo bien. Ya. Vimos, está todo bien, todo se repite. Bastante fácil. Vamos a hacer un ejemplo con la tercera persona singular para ver si esto cambia. Tal vez cambie. Veamos, afirmación. He is. He is watching TV. Ya, algo más común. He's watching a movie, ¿verdad? Tenemos afirmación. Él está viendo una peli. Ahora en realidad, no, él no está viendo una peli. Entonces, he isn't watching a movie. ¿Qué cambió? Simplemente le agregué la negación a mi oración y ahora es negativa. Listo. Pero ahora quiero preguntar, porque en realidad no sé. Entonces, ¿qué hago? Comienzo por el verbo, por supuesto, y luego la persona y luego todo lo que venga después. Y ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, tampoco es difícil. Está bastante más simple que el presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que siempre tienen que tener en cuenta cuando estén viendo este tiempo verbal? Es que van a necesitar sí o sí el verbo to be, van a necesitar sí o sí una acción en ing, todo lo demás se repite. Van a necesitar la partícula negativa, que siempre la van a pegar al verbo, excepto con I'm not, con I, con todos los demás pegan la partícula negativa al verbo y ya está. Y todo lo demás se repite. La pregunta la comenzamos por el verbo, en todos los casos,
está comenzada por el verbo. Eso también se repite. ¿Ok? Entonces, a este tipo de cosas pónganle atención y si lo hacen no van a tener ningún problema con el presente continuo. En realidad, lo único que tienen que fijarse es que el presente continuo puede ser con am, puede ser con is o puede ser con are. Si esto lo tienen claro, todo lo demás va a venir bien fácil. ¿Ok? Y por supuesto, esto que tenemos aquí no es posible en el presente continuo. Por ejemplo, yo no puedo decir, porque suena atroz, you are being a teacher. Eso es locura total. Les dije, nos gusta la locura, pero no nos gusta tanto. Esto ya es demasiado loco. You are being a teacher. Estás siendo una profesora. No, rarísimo. No lo vamos a utilizar así. ¿Esto qué nos indica? Que el presente continuo no puede utilizar una forma progresiva del verbo to be porque es rarísimo. Rara, que ya ni siquiera lo podemos entender. ¿Qué significa estar siendo una profesora? No, no tiene sentido. Así de raro es, ¿ok? Entonces no lo utilizan. Lo voy a poner, pero lo voy a marcar aquí con muchas cruces para que recuerden que esto es pecado. No lo hagan. Si no quieren ir al infierno, no utilicen el verbo to be en el presente continuo de manera progresiva. Are you being a teacher? Entonces, esto lo voy a dejar aquí y lo vamos a marcar de crucecitas. Esta pizarra la voy a compartir en Neon, en el mismo lugar donde voy a dejar el video, por si luego la quieren revisar. Ok, entonces, esto último que acabo de hacer es pecado, así que no lo hagan, déjenlo fuera. Y aquí sí vamos a hacer la división, porque tenemos la tercera persona. Pero en realidad la tercera división, la división no es tan necesaria para present continuous. Ok, entonces, en el presente simple hacemos una división clara entre he, she, it y I, you, we, and they, mientras que en el presente continuo no es necesario, porque no hay es al final del verbo, no hay do o does, solo dependemos de estas preciosuras. Estoy haciendo pésimo, pero de esas preciosuras solo dependemos, ¿ok? Entonces, ahí está el panorama completo. Ahora, ¿por qué te presento los dos tiempos verbales de esta manera? Porque así quiero que lo guardes en tu cerebro. Ahí donde te dije que crees la carpeta tiempos verbales y luego en esa misma carpeta crees dos carpetas, una para el presente simple y una para el continuo. Ahí, en ese mismo lugar de tu cerebro, guarda esa información así, separada. ¿Ok? No las mezcles. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a mezclar, empiezas a hablar locura total. Y no queremos eso. No queremos que mañana vengas a decirme I am don't live in Cochabamba. No, no lo hagas. Para eso, cada cosa en su sitio. El presente simple con sus auxiliares, con su S al final del verbo y con todas sus reglas. El presente continuo con su única regla, que es hablar de las cosas que están en progreso ahora, que están sucediendo ahora. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a lo último que te quiero compartir, que es el recuerdo de para qué diantres es todo esto. ¿Para qué es? Para hablar de nuestros hábitos, no lo olvides, para hablar de nuestras rutinas, ahí sí, rutinas, y para hablar de cosas que son generalmente verdad. ¿Qué significa todo eso? Bueno, hábitos, cosas que hacemos todos los días porque nos gustan y nos hacen bien. Rutinas, cosas que hacemos todos los días porque no nos queda de otra. Y cosas que son generalmente verdad. Bueno, cosas que son generalmente verdad. ¿Qué es generalmente verdad? Cosas que dice la ciencia. Por ejemplo, el agua hierve a 90 grados o verdades generales de la vida, como el sol sale todas las mañanas. O verdades generales sobre nosotras, nosotros, como me llamo Valeria. Bueno, pues es una verdad general, no cambia mucho. Podría cambiar, pero no cambia todos los días.
O me gusta el chocolate, es una verdad general. No cambio todos los días de gusto, no es que hoy día me guste y mañana, no creo. No, verdad general sobre mí. Vivo en Cochabamba, verdad general sobre mí. No es que todos los días me cambie de ciudad. ¿Ok? Entonces a esas cosas nos referimos con cosas que son generalmente verdad. Y al otro lado del ring tenemos al presente continuo con un solo uso. Por ahora, en este curso solo vamos a ver un solo uso, que es acciones en progreso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Acciones que están pasando en este mismo momento. Empezaron en el pasado, obvio. Tienen que haber empezado en algún momento, pero todavía no terminan. Es decir, están pasando. Esta clase está sucediendo. Empezó en el pasado, pero todavía no ha terminado. ¿Ok? Entonces, solo para acciones en progreso, presente continuo. Ahí está. Tenemos el panorama listo. Esto es todo lo que sabes sobre tus tiempos verbales. Les recomiendo igual que guarden esta información así organizada en sus corazoncitos y en sus cerebros. Idealmente escríbanlo a mano, en algún rato les va a ayudar un montón a memorizar, más que solo verlo ahí. Y por supuesto, practiquen mucho. Practicar significa hacer ejercicios como el quiz que tomamos, completar los ejercicios del libro, o si no tenemos tiempo para eso, porque nuestra vida es muy ocupada, no significa que no tenemos tiempo para practicar. Mientras yo voy en el colectivo al trabajo, a la universidad, donde sea que yo vaya, puedo ir pensando en inglés. ¿Por qué no? Nadie me lo impide. Entonces, en vez de estar pensando pajaritos, puedo estar mirando por la ventana y contándome a mí misma lo que estoy viendo. Oh, ese hombre está recogiendo basura, no sé, cualquier cosa. Esa niña está pateando una pelota. Lo que sea, lo que estés viendo, trata de contártelo, narra los hechos en tu cabeza y vas a estar pensando en inglés y vas a estar repasando estas reglas. Vas a estar trabajando en tu inglés. Ten conversaciones contigo mismo, contigo misma. Sé que es difícil hablar con uno mismo, pero sobre todo cuando estás aprendiendo una lengua, porque tus conversaciones contigo mismo no van a ser muy entretenidas, no es mucho lo que puedes decir en este punto, pero es súper necesario. Entonces te vas a preguntar cómo te llamas, de dónde eres, qué te gusta hacer, cómo es tu ciudad, cosas básicas, pero que son necesarias para que estés utilizando este lenguaje. De otro modo se te va a olvidar, ¿ok? Entonces no hay excusa, incluso si no tienes tiempo para sentarte a hacer ejercicios, todavía tienes tu cerebro y lo llevas a todas partes contigo. Así que úsalo. ¿Ok? Y ahora, como ya vimos el panorama completo, lo que vamos a hacer es tomar otro quiz, porque es necesario. ¿Ok? Entonces déjenme ir a Neo nuevamente para asignar el siguiente quiz. Y en este quiz vamos a hacer lo mismo. Así que no se asusten, no hay nuevas instrucciones, excepto una. Vamos a hacer lo mismo en el sentido que es el mismo ejercicio. Vamos a llenar los espacios en blanco, pero ahora solo utilizando el presente continuo. ¿Ok? Entonces, ve a Neo, ya se debe haber anunciado el ejercicio, completa los espacios en blanco con el presente continuo y eso es todo. 5 minutos y nos volvemos a encontrar.
Teacher, en Jave, ¿hay que poner ING o así lo dejamos? Tienes que seguir las reglas del presente continuo. Ahí tú tienes que acordarte si necesitas ing o no. Es que es Jave. Supongo que lo voy a poner, porque no sé si podemos poner. Deberías ponerlo. Ya. Ujú. 30 segundos y terminamos. Ya. Vayan cerrando. Eso. Y les voy a explicar unas cosas más antes de que terminemos la clase. Igual yo voy a revisar manualmente estos ejercicios porque, como les dije, Neo solo me permite una sola respuesta correcta y de pronto ustedes pusieron una respuesta correcta, pero no era la que yo escribí, entonces obviamente voy a revisar uno por uno, porque ya estamos haciendo nuestras últimas tareas de portafolio, y por supuesto, solo les tengo que decir esto, que para las últimas tareas siempre, no importa solo si lo hicieron o no, sino que además voy a fijarme que tengan por lo menos más del 50% de las respuestas correctas, y ahí recién van a tener un check. Entonces por eso necesito revisar muy bien, y por eso les dije, háganlo súper bien, pónganle atención y pónganle ganas para que lo hagan bien, porque en este punto no podemos darnos el lujo de decir, no importa, después lo repongo. No, ya estamos a menos de un mes de que se acabe este semestre, y lo que no aprendiste ya no lo vas a aprender en menos de un mes. Entonces es necesario practicar seriamente en los momentos que tenemos. Y además también les quería decir que voy a asignar un ejercicio extra que es el igualito. Tienen que llenar espacios en blanco, pero ahora tienen que ustedes elegir si llenarlo con el presente simple o el presente continuo. Voy a dejar ese ejercicio abierto hasta la medianoche, porque como es un ejercicio corto, les va a tomar 5 minutos, nada más que eso. Así que de aquí a la medianoche completen ese ejercicio también, ya lo estoy asignando. Y de ese modo van a no solo comprobar que pueden usarlos por separado, sino también elegir correctamente cuando lo necesitan. Último aviso que les tengo que dar es el siguiente. El miércoles vamos a comenzar la fase de recuperatorios, porque ya estamos en mayo, nos queda muy poquito, y les dije que iba a haber recuperatorios. Entonces el miércoles comenzamos. Por lo tanto, el miércoles, además de asignar los ejercicios en mail, como hago siempre, les voy a dejar en Neo un ejercicio que va a formar parte del recuperatorio. Los recuperatorios también se van a evaluar como voy a evaluar los ejercicios que han hecho hoy. Solo si tienen el 50% más, cuenta como una nota, ¿ok? Y por supuesto que voy a fijarme que esté bien hecho. Obviamente que puede haber errores, siempre nos equivocamos en algo y está bien, pero si se nota que está hecho pésimo, entonces no, ese recuperatorio no va a contar. Entonces, atentas y atentos el miércoles para que no se les olvide hacer el recuperatorio, y pongan atención a esto. El recuperatorio solo se puede hacer en horario de clase, no hay tiempo extra. Así que procuren que el tiempo de clase lo tengan libre para el recuperatorio. No es un recuperatorio demasiado largo, así que no van a necesitar 1 hora para hacerlo, pero sí necesitan un tiempo disponible para hacerlo. Así que tengan eso en consideración, y por supuesto si tienen dudas sobre el recuperatorio, igual el miércoles me pueden hablar y lo solucionamos. Ok, entonces atentas y atentos con eso. No se olviden hacer el ejercicio que asigné en Neo. Y si tienen preguntas o comentarios extras, quédense un rato más conmigo.
Aquí, si no, ya vayan a hacer ese último ejercicio que les dejé en Neo, y no se olviden lo que les acabo de indicar para el miércoles. Gracias por haber asistido y nos vemos en la siguiente clase.